Tenemos ya en la otra línea del Skype para que nos resuelva todas estas dudas. Sí, yo tengo muchísima curiosidad en conocer la función, ¿no? Sí, de Jorge Rafael Padilla. Muy buenas tardes, Jorge Rafael, rastreador COVID. Muy Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de tenerte por aquí. Gracias por, pues por participar de este programa y por desvelarnos cuál es esa función del rastreador, porque yo cuando me dijeron la primera vez oír lo del rastreador, se me vino a la mente aquí el de los seguros, no puede ser. De hecho, mucha gente nos hace la broma de guau, ¿qué era? El perro de... Bueno, somos los rastreadores del coronavirus realmente. Nosotros lo que hacemos es, cuando salta un positivo, ¿no? Pues lo que hacen es que nosotros lo que hacemos es, junto con el equipo de primaria o con el equipo de atención hospitalaria, ver cuáles son los contactos que haya podido tener, contactos estrechos que lo llamamos, y que han estado pues con una exposición de riesgo, ¿no? Nosotros esa exposición de riesgo la evaluamos cuando ha estado más de 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia y sin protección de mascarilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la época del confinamiento esto se limitaba a las familias, ¿no? Entonces era muy fácil hacer un estudio de lo que son los contactos estrechos. El problema es que ahora, con la vuelta a la socialización que tenemos y a las pocas medidas que estamos teniendo, pues nos encontramos con que nos aparecen un número muy elevado de contactos, y lo que nos hace muy difícil controlar la enfermedad en el caso de que salte algún positivo, porque empiezan a saltar positivos entre los contactos y nos cuesta muchísimo trabajo si ese número de contactos es muy elevado. Entonces, de ahí un poco las medidas de las que venía hablando, de intentar el uso de las mascarillas que sea una cosa... Es una pena que nos tengan que obligar legalmente, que no haya una conciencia global de decir voy a intentar tener una distancia social, voy a intentar usar las mascarillas para no contagiar, no solamente contagiarme yo, sino para, en caso de que sea un contagio, no contagiar a nadie. Y debido a eso, pues se está produciendo el hecho de que nos cuesta un poco más de trabajo. Aún así, nosotros lo que hacemos es, en el momento que salta un positivo, intentar controlarlo, que el virus se quede controlado y que no se produzca un efecto cadena que haga que se nos vaya de las manos. Y allá lo que denominamos, o lo que habéis escuchado muchas veces, que es la transmisión comunitaria. ¿Sois los detectives del COVID ahora mismo? Vais investigando punto por punto, pero cuando, por ejemplo, el caso más cercano, y además que se ha quedado muy controlado, lo hablábamos nosotros antes aquí en Córdoba, este caso que surgió ayer, si no recuerdo mal, ayer ¿no? Fue. Los 4 positivos en Córdoba. ¿Cómo se actúa? Bueno, pues en el momento que se nos notifica, ¿vale?, que hay un positivo, pues nosotros lo que hacemos rápidamente es contactar todo el equipo de epidemiología, ¿no? El equipo de epidemiología es muy amplio, ¿no? Está formado por epidemiólogos, por enfermeros rastreadores, pero detrás también está la dirección gerencia, está la delegación, está el hospital, está preventiva. O sea, somos un equipo muy grande intentando trabajar todos por un objetivo, ¿no? Que es controlarlo. Nosotros los llamamos, ¿vale? Y lo que intentamos es identificar rápido cuáles son esos contactos, darles las recomendaciones de aislamiento y que se queden en sus casas, y testearlos rápido, hacer las pruebas necesarias para saber si aparece algún positivo más. Claro. O sea, en el momento que nos salta un positivo, pues claro, testeamos a lo que fueron los contactos estrechos, y de ahí pues apareció alguno más. Pero, gracias a Dios, y también hay que decirlo, gracias a que las personas están colaborando, se quedan en sus casas y hemos sido capaces de controlarlo rápidamente. Pero es un trabajo en equipo intenso, porque esto se tarda, hay que llamar, hay que contactar, hay que convencer, hay que explicar. Claro. Y hay que darle el sentido a lo que tiene, al bloqueo, lo que es de la transmisión. Jorge, esto en situaciones, por ejemplo, cuando estos brotes que han surgido en Granada, que además tenían conexión y tienen conexión algunos con el rebrote en Almería, con uno de los rebrotes en Almería, me imagino que cuando se trata no de familia, sino ya de grupos de trabajo y demás, por ejemplo, como ha pasado con los temporeros y demás, eso tiene que ser una locura. Sí, la verdad que claro, cada vez se nos complica un poco más, ¿no? Cuanto más abramos la frontera, más complicación tiene, porque ya entran en juego muchos factores, ¿no? Muchas variables.
Cuando hay un caso, lo que tenemos muy trabajado y estamos cada día intentando depurarlo más es la transmisión de la información entre provincias y entre profesionales. Esto a día de hoy está bastante garantizado, ¿no? Siempre hay margen de mejora, pero está bastante garantizado. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de contacto y tenemos a otro de otra provincia o de otro área sanitaria, como puede ser el área norte o el área sur, pues tenemos ya una red de contactos para que rápidamente trasladarle estos contactos estrechos y que se haga una actuación comunitaria y a nivel de toda la comunidad autónoma. Es decir, que ese aislamiento de contactos no sea solamente aquí en Córdoba, yo aíslo a los míos y los demás, sino que rápidamente se notifique a Granada, Almería y demás y podamos sujetarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que por muy rápido que vayamos, piensa que nosotros tenemos que llamar a esa persona. Esa persona está nerviosa por la noticia, por las connotaciones que tiene ahora mismo ser positiva, con las connotaciones que tiene también identificar a lo mejor algún contacto que no tiene toda la información, a lo mejor algún vecino o algún amigo con el que está hablando que a lo mejor no tiene ni su teléfono o es un conocido. Entonces a veces esa labor no es tan fácil, como decir, ¿con quién has estado? Y te diga, con tal el número de teléfono, sino que hay que investigar, llamar, ver si no lo encuentras por aquí, conoces a alguien que pueda tener su teléfono. En ese tiempo que transcurre, esas personas están libres, sin saber que han estado con un caso positivo y si están desarrollando los síntomas, sabemos que el coronavirus justamente 2 días antes, 48 horas antes de aparecer los síntomas, ya transmite la enfermedad. Entonces muchas veces somos transmisores antes de iniciar con los síntomas. Y ahí es donde está un poco el hecho de que la información sea rápida y que aislemos a las personas que han estado desde 48 horas previas al inicio de síntomas para intentar que no se nos vaya mucho de las manos. Claro. Jorge, todo este protocolo que iniciáis, entiendo, cuando se confirma un positivo en una prueba, ¿se aplica a todos los positivos que entran? Sí, esto es estándar, ¿vale? Madre mía. Al principio es verdad que ha ido evolucionando, ¿no? Porque cada vez conocemos mejor la enfermedad. Al principio nos pilló un poco a todos fuera de juego, ¿no? Sin saber si era el contacto, era por objetos, después que si por gotitas, ahora parece que se está hablando que también que puede haber, que puede flotar en el aire ciertas horas, y de ahí una de las importancias de que usemos la mascarilla. Nosotros podemos montarnos en un autobús y que haya habido alguien antes que sea contagiador y que se quede ahí el virus un tiempo y nosotros lo cojamos, ¿no? Pero esto, el Ministerio se ha ido pronunciando, ¿vale? Sacando decretos, ¿no?, para la regulación de cómo se debe hacer esto. Y la Comunidad Autónoma de Andalucía lo que hace es adaptar a estas características, a estas recomendaciones, adaptarlo para que sea práctico y útil en nuestra comunidad. Y en principio todos en la comunidad trabajamos exactamente igual con todos los contactos. Es cierto que tenemos una especial consideración con los sanitarios y con los grupos más vulnerables, por ejemplo con las residencias, ¿vale? Ahí intentamos ser un poquito todavía más flexibles o más minuciosos y además con mucho cariño, ante la más mínima duda actuar, ¿no? Actuar con pruebas, actuar con aislamiento, porque sabemos que es una población muy vulnerable y que no es lo mismo un positivo en la calle en una persona joven que puede aislarse en su casa que un positivo en una residencia donde hay muchísimas personas alrededor vulnerables y que puede ocasionar una difusión de la enfermedad tremenda y una comorbilidad muy grande. Además de eso, los partes que va emitiendo la Junta de Andalucía, hoy hemos conocido la tercera palabra que se usa en los brotes. La primera es bajo investigación, la segunda es cuando está controlado y la tercera es superado. ¿Cuándo se pasa de fase? ¿Qué objetivos se tienen que cumplir para que se den esos dos cambios? Lo primero en fase de investigación es cuando todavía no tienes claro si puede aparecerte algún contacto más, ¿no?, dentro de lo que es un brote, ¿no? Porque hay contactos que están sin identificar o sin testear. Se llama que está controlado cuando tenemos a todos los contactos ya testeados y bajo una vigilancia estrecha de lo que es el Servicio de Epidemiología y de toda la red de salud. Y superado, ¿vale?, en el momento que esos brotes van cumpliendo el periodo de cuarentena y se ve que no han llegado a desarrollar síntomas y si lo han desarrollado no han seguido contagiando.
Entonces ya en ese paso, en el momento que ya pasa el periodo de cuarentena y ya no hay más, o sea, hemos cortado la cadena, consideramos ya que es el periodo de superado el brote, vaya. Jorge, el otro día saltaba, bueno, hablando de estos rebrotes, hablando del perfil, sobre todo que actualmente se está detectando que tiene más volumen de contagio por las edades y demás. También venían a decir que era mucho más difícil controlarlo porque hay un porcentaje alto de gente muy joven, muchos asintomáticos, que no acuden al médico y que además luego tienen no están bien concienciados de que hay que permanecer en cuarentena y hay que permanecer en cuarentena. No vale de nada, me voy a bajar un momento o voy a hacer cualquier otra cosa. ¿Esto es así? Esto, por desgracia, es así. Y yo, en este sentido, te voy a dar una opinión mía personal, ¿vale? Que es que yo soy muy crítico, un poco, que yo digo, en esta pandemia se ha visto lo mejor de la población y lo peor, ¿no? Totalmente de acuerdo. En una de las cosas que yo considero peor es que hay algún punto en la educación en la que hemos fallado. Porque durante toda la pandemia yo tenía que salir a trabajar, ¿no? Yo estuve trabajando en primaria, ¿no? Enfrentándome y montándome la ambulancia, enfrentándome a los casos de COVID y tendríamos que desplazarnos cuando estábamos confinados. Y yo sí que he visto a jóvenes en plena pandemia saltándose el confinamiento. He visto a los jóvenes reunirse cuando no se podía, había que mantener la distancia todos en un banco, sin ningún tipo de protección. Es cierto que ellos lo pasan en general, aunque hay casos que no, ¿vale? Lo que pasa es que como son los menos, lo pasan de una forma muy suave, muy laxa. Con lo cual ellos realmente no aprecian el riesgo que tiene o la irresponsabilidad que conlleva el hecho de no guardar las medidas. Claro. Y ahí los padres debemos ser un poco más duros y más inflexibles. Mirad, voy a poner un ejemplo y hago un llamamiento, aprovechando el programa, que, por ejemplo, cuando a nosotros nos hacen una prueba para detectarnos una sospecha de coronavirus, ¿no? Una PCR, es muy importante, si nos lo hacen a personas jóvenes, yo soy una persona de 25 años que acudo por un dolor de garganta y fiebre, y a mí me hacen una prueba, una PCR, y me dicen que me tengo que quedar en mi casa. Bueno, pues estamos viendo casos de que hay jóvenes que no se quedan en sus casas esperando el resultado, banalizando la enfermedad, diciendo, si va a ser negativo, si esto será un resfriado. Bueno, pues quiero que sepan que si en el caso de que sean positivos, están realmente incurriendo en un delito, ¿vale? No voy a tipificarlo porque para eso está lo que son los abogados y el derecho civil y penal, pero es un delito que conlleva unas consecuencias. Entonces, es muy importante que no banalicemos la enfermedad. Ha muerto muchísima gente, compañeros míos incluidos, y yo creo que tenemos que hacer una labor todos de concienciar, y a los más jóvenes, las familias, los padres, tenemos que trabajar muy fuerte con nuestros hijos para hacerles ver que en este mundo estamos muchos y que tenemos que mirar el bien de todos, por encima de la diversión o del mío individual. Yo, por ejemplo, tengo una hija joven y muchas veces, para que ella lo vea, le pongo un ejemplo extremo. Le digo, ¿cómo te sentirías si por tu culpa tu abuela, la que tanto quiera, la contagiara y luego tuviera que estar en una UCI o lo que sea, o falleciera? Claro. Tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que la importancia y lo que puede conllevar el hecho de que no hagan un aislamiento. Pero es cierto que está habiendo muchos casos de asintomáticos que lo pasan muy leve y que transmiten también la enfermedad. Parece que está ya demostrado que transmiten. No se sabe con qué intensidad transmiten, eso todavía científicamente no se sabe a qué capacidad tienen de transmisión. Los asintomáticos está claro que es muchísima, pero los asintomáticos se sabe que algo menos, pero que algo transmiten. Entonces tenemos que trabajar en controlarlo también con los asintomáticos. Totalmente. Y por ello mantener distancia, usar mascarilla, todo esto fundamentalmente para ellos. Totalmente. Pues Jorge, yo sobre todo darte las gracias, Jorge Rafael Padilla, por atendernos, por explicarnos también cuál es tu función. Gracias por vuestro servicio, gracias por esos 3 meses tan duros que habéis vivido y que habéis estado al pie del cañón, que estas gracias no sirven para nada, o eso tendría que haber de otra manera, pero yo de corazón os doy las gracias por estar ahí, por velar por nosotros y sobre todo por darnos estas lecciones de educación que muchas veces, entre tanta palabrería de muchísima gente, se nos olvida que la base fundamental de todo esto está en la educación y que tenemos que ser conscientes y respetar
la vida de todo el mundo. Si nosotros tenemos que cumplir unas normas, no solo tenemos que cumplirlas por nosotros mismos, sino por evitar poner en riesgo o causar mayor daño a otras personas que a lo mejor no tienen la suerte de poder pasar la enfermedad de la manera más simple como la puede estar pasando cualquiera ahora de los que estamos hablando, que simplemente con un dolorcito de garganta, un poquito de fiebre, está en su casa y ya está. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hay que mostrar, aunque sea muy duro, hay que hacerlo ver, sobre todo porque hay edades en las que todavía no se es consciente plenamente de los riesgos que supone todo esto y somos los padres los principales culpables de que eso ocurra. Así que tenemos que estar muy pendientes de eso y ayudaros en la medida que de lo posible, que es eso, usando la mascarilla, manteniendo las distancias de seguridad y educando a nuestros hijos a que vamos a tener un poquito de control, vamos a dejar los sentimientos y la efusividad para otro momento donde no haya virus, ¿verdad? Que efectivamente, que muchas gracias también a los medios de comunicación, sobre todo los que dais una información, que nos ayudáis a difundir lo que es realmente lo que está pasando y de verdad que vuestra labor también es imprescindible y los sanitarios nos sentimos muy agradecidos a los medios y a la población que cumple. Cuando yo veo a personas con su mascarilla puesta, a veces me entran ganas de aplaudirles. Así que gracias a vosotros y gracias a toda la población, que esto efectivamente, como tú has dicho, es de todos. Esto es una cosa de todos y cuanto antes terminemos con ella, antes volveremos a nuestra vida que tanto valía y que no apreciamos lo suficiente en algunos casos. Yo digo que volveremos a nuestra normalidad, porque yo lo del término este de la nueva normalidad, ¿verdad, Fernando? Conmigo no va. Aquí no a mí tampoco me gusta la nueva normalidad. A mí no me gusta. Jorge, un abrazo enorme, virtual siempre. Un besazo, muchísimas gracias y aquí nos tenéis siempre que queráis, que os haga falta, que necesitéis un espacio, una ventana a los cordobeses y a la provincia, nos tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.